Bien, buenas noches, compañeros. Solo si me confirman que se vea y se escuche claro, por favor. Buenas noches, licenciado. Fuerte y claro. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Compañeros, fíjense que siempre es bueno ir recapitulando los temas que se han dado con anterioridad, porque, como les dije desde el inicio, que lo importante es aprender para la vida, aprender para el ejercicio de la profesión y no únicamente para ganar un examen. Entonces, hemos llegado ya a un punto del programa de estudio que de ahora en adelante sí ya empieza lo práctico. Es decir, vamos a empezar también a traer expedientes, algunos memoriales para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que se hace en la práctica. Les hablo de memoriales porque procesal administrativo así es, escritos, memoriales, y ahí es donde, como les dije con anterioridad, se puede ver quién es buen profesional y quién no lo es, que lamentablemente hay muchos que no lo son. Entonces les voy a compartir acá el programa. Vean, nosotros, punto número 1, tenemos el procedimiento administrativo. Ya lo vimos. El punto número 2 que tenemos es los procedimientos de impugnación de las resoluciones, algunos asuetos o por algunas cuestiones no han habido en realidad 2 o 3 clases, hasta la clase debíamos abarcar hasta el primer parcial. Y lo que tenemos de ahora en adelante es lo que era objeto del segundo parcial, pero en realidad vamos a empezar desde, vamos a ver, prácticamente desde los procedimientos de impugnación, porque ahí nos habíamos quedado para el primer parcial, pero de ahora en adelante, digamos, ya tenemos que ver el punto 3, que son los recursos administrativos en la Administración Centralizada de Guatemala. Esto es eminentemente práctico. Y los recursos administrativos en la Administración Local de Guatemala, es decir, municipalidades. Hay abogados que solo de eso se ganan la vida, de trabajar con o en contra de municipalidades. Por eso les decía que el punto 3 y 4, que son los propiamente dichos ya de esta segunda, vamos a retornar aquí. Nosotros ya vimos todo lo que es el procedimiento administrativo. Acá lo tengo remarcado. Ya dijimos que el procedimiento administrativo es desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, quien va a pedir licencia, pasaporte, certificado de nacimiento, eso a nivel micro, en pequeño, es un procedimiento administrativo, pero esto va hasta lo más complejo. El trámite para que nos autoricen un edificio de 20 niveles, el trámite para que nos construir una hidroeléctrica, para construir una mina, para construir un aeropuerto privado, etcétera, una terminal aérea privada. Todo esto es un procedimiento administrativo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, imagino yo que un abogado que asesora a su cliente para constituir una mina o una hidroeléctrica, literalmente con ese dinero se vuelve millonario, puede vivir un año entero tranquilo, porque son honorarios muy grandes, porque eso requiere tiempo, mucho conocimiento jurídico y sobre todo mucha ética de trabajo. Es decir, no garantizar resultados, pero darle resultados al cliente o al patrocinado. Solo hay aquí en el chat algo, dice, le saluda Diego Roberto Luis Castellanos, el compañero que aún no le aparece la nota del primer parcial, para solicitar se le dé seguimiento de alguna manera a mi caso, tal vez al final de la clase, le da la oportunidad de exponer. Sí, efectivamente, es que eso ya lo dijimos en la clase anterior, que ya creo que eran 3 o 4 personas que no les aparecía la nota, eso ya se resolvió. Pero hay una única persona que no le aparece la nota y yo no entiendo por qué aparece ni como examen calificado, pero tampoco me aparece en la página de la universidad. Entonces, esto también yo lo estoy haciendo de conocimiento de lo que es la unidad administrativa de control, para que le den seguimiento a este caso y se pueda publicar la nota. Es la única persona a la cual no le aparece nota, de ahí a todos. Entonces, pues con mucho gusto, si quiere podemos dialogar al final o me manda un correo. Si me manda un correo, a mí eso me sirve para reenviárselo a la administración y que quede constancia de que usted nos está indicando que aún no aparece la nota, pero
Si usted hizo el examen y lo subió, alguna solución le vamos a encontrar. Aquí estamos para resolver problemas, no para crearlos. Entonces, paciencia. Y si no, vamos a ver qué salida le damos. Entonces, les decía, compañeros, que el procedimiento administrativo es desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿verdad? Desde ir a pedir pasaporte hasta que nos autoricen construir un edificio de 20 niveles en la zona 14, ¿verdad? La propiedad horizontal. Ese procedimiento administrativo, compañeros, nosotros ya vimos los principios y vimos su evolución. Únicamente se recuerdan que cuando iniciamos el curso yo les dije tener ley de lo contencioso administrativo a la mano. Hoy la vamos a usar. Vayan tomando nota, vayan subrayando, porque estos temas que se van dando en el examen técnico profesional, les garantizo que más alguna pregunta les van a hacer en el examen privado, no digamos en el parcial o en el examen final. Vamos a compartir acá en pantalla la ley de lo contencioso administrativo. Acá está. Ley de lo contencioso administrativo. Si se dan cuenta, si ustedes la tienen ahí a la mano, pueden acompañarme en la lectura, o si no aquí en la pantalla, artículo 1. Nosotros hemos dicho que el procedimiento administrativo El link le está fallando la señal, hombre. Sí, no se escucha. Sí, yo creo que sí, el licenciado tiene malo el internet ahorita porque no se escucha. Gracias, creí que solo yo. Yo pensé que solo yo era. Sí, compañeros, ¿se escucha y se ve claro por acá? Se le había ido la voz. Bien. Ya se escucha. Solo permítanme. ¿Se escucha claro ahora? Sí, licenciado. Bien, sí, gracias. Es que tengo un problema, compañeros. Fíjense que acá se fue la señal residencial de internet y únicamente me quedé con el teléfono, pero vamos a seguir así la clase hasta que sea posible. Entonces, estábamos viendo la ley de lo contencioso administrativo. Por favor, los que la tengan ahí en físico o descargada en la compu, en el teléfono, por favor, sáquenla. El artículo 1 de la ley de lo contencioso administrativo indica lo que es el derecho de petición. Y alguien que pueda leer ese artículo 1 de la ley de lo contencioso, por favor, compañeros, le agradecería mucho. Artículo 1. Derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas
dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. El órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto del ordenado en el párrafo precedente. Los órganos administrativos deberán elaborar y mantener un listado de requisitos que los particulares deberán cumplir en las solicitudes que les formulen. Las peticiones que se planteen ante los órganos de administración pública se harán ante la autoridad que tenga competencia para conocer y resolver. Cuando se haga por escrito, la dependencia anotará día y hora de la presentación. Bien, gracias. Entonces, bueno, los que tienen ahí la ley, vamos llevando la lectura porque, reitero, me quedé sin señal y estoy aquí por medio del teléfono, pero vamos a avanzar lo que se pueda. Este artículo 1 es el fundamento del derecho de petición en materia administrativa. Si se dan cuenta, las peticiones pueden ir dirigidas a funcionarios o empleados públicos. Es decir, el habitante del territorio nacional le puede hacer peticiones desde un policía hasta un alcalde, a un ministro, a un diputado o al presidente de la República. Cualquier funcionario o empleado de la administración pública tiene la obligación de resolver esta petición y de notificarle al administrado. Este derecho de petición no es otra cosa que el procedimiento administrativo, porque el funcionario o empleado público recibe una petición por parte del particular, del ciudadano, del administrado. Tiene la obligación de resolverlo. Por eso ya hablamos nosotros de una resolución administrativa originaria. Y esa resolución se la va a tener que notificar al administrado. Entonces, noten que acá hay 3 elementos. Primero, es una petición administrativa. Segundo, que va dirigida a un empleado o a un funcionario público. Tercero, que esa petición debe de ser resuelta, es decir, dictar una resolución administrativa. Y en cuarto lugar, se le debe de notificar al administrado la resolución, la cual puede ser con lugar o sin lugar. Y aquí habla de un plazo de 30 días, ¿verdad? Que es lo que establece también la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué dijimos? Esa resolución puede ser con lugar si se accede a lo solicitado por el administrado, o puede ser sin lugar si no se accede a lo solicitado por el administrado. Y también eventualmente puede haber silencio administrativo negativo, que según ya las leyes específicas nos van a indicar cómo interpretamos ese silencio administrativo, que en la mayoría de casos va a ser negativo, que se entiende que no ha lugar la solicitud. Pero acá están esos 4 elementos del procedimiento administrativo en este artículo 1. También lo que es el expediente administrativo. ¿Se recuerdan que hablamos que hay que practicar algunas diligencias? Que en un proceso judicial lo que se va a producir va a ser prueba, pero acá no se produce prueba porque no es un proceso judicial, es un procedimiento administrativo que se va a tramitar ante la administración pública, contrario sensu al proceso, que ese se va a ventilar ante un juzgado penal, civil, familia, niñez, etcétera. Entonces, en el segundo párrafo que acaba de leer la compañera, ahí indica que el órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Acá hay otros 2 temas de los cuales ya hablamos. Esa formación del expediente es del expediente administrativo, el expediente que se va a encontrar en la dependencia pública, sea una municipalidad, un ministerio, una gobernación, una alcaldía, etcétera. Pero también habla señalar diligencias. ¿Qué diligencias son las que pueden señalar? Todo lo que ya estudiamos. Informe técnico, declaración, practicar un reconocimiento, un dictamen técnico, un informe, etcétera. Esas van a ser las diligencias que va a practicar la administración pública para esclarecer la verdad material, la verdad histórica, si se le da o no se le da la razón al administrado. Entonces, en este artículo 1, nótese que aquí tenemos varios elementos y es el fundamento de todo lo que hemos estado estudiando. Ya dijimos, una petición dirigida a un funcionario o empleado público que debe ser resuelta y notificada. Entonces, ¿aquí qué hay? Funcionario o empleado público es administración pública.
La petición es el derecho de petición. Tenemos también la institución de la resolución y la institución de la notificación. Y en el segundo párrafo tenemos también lo que es la petición del ciudadano y tenemos lo que son las diligencias que se van a practicar para que la administración pública dicte una resolución administrativa. Esto, reitero, en el artículo 1. Ya ven, ese artículo 1 puede ser fundamento. De hecho, todos los recursos que planteamos en la vía administrativa, este artículo 1 es un fundamento de ley, el derecho de petición. Y ya en lo que es el segundo artículo, allí indica los principios, que son los principios propios del procedimiento administrativo, pero en este caso en específico son los principios que reconoce la ley administrativa guatemalteca. ¿Alguien que lea el artículo 2, siempre de la ley de lo contencioso administrativo, por favor? Artículo 2. Principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio. Se formalizarán por escrito observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Bueno, entonces aquí tenemos varios elementos. Primero, el procedimiento administrativo se impulsa de oficio. Es decir, el administrado no tiene la obligación o la responsabilidad de estarle suplicando, de estarle implorando, de estarle pidiendo a la administración pública que avance su procedimiento. No, es de oficio el impulso. Lo segundo, que ya lo habíamos visto, principio de escritura, porque dice que los expedientes administrativos se van a formalizar por escrito. Esas palabras por escrito, subráyenlas porque ese es el principio de escritura. Y también indica que se van a observar el derecho de defensa. Del derecho de defensa ya hablamos ampliamente. Y seguidamente allí hay 3 principios: celeridad, sencillez y eficacia. Nosotros ya sabemos que la celeridad, la sencillez y la eficacia son principios del procedimiento administrativo. La celeridad significa que debe ser lo más breve o lo más rápido posible. La sencillez significa que debe de estar desprovisto de formalismos excesivos o de rigurismo excesivo, porque ese desformalismo se debe interpretar a favor del administrado. Y por último, la eficacia del trámite. Eficacia es que se lleva a cabo un procedimiento y se dicta una resolución, la cual se le notifica al administrado. Y por último, dice que la actuación administrativa será gratuita. Principio de gratuidad. El administrado no tiene que pagar un centavo para iniciar, impulsar o para finalizar el procedimiento administrativo. Entonces, artículo 1 y artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo son el fundamento o la base o el fundamento legal nacional de varias instituciones, del derecho de petición, de la resolución administrativa, de la notificación, asimismo de las diligencias que practica la administración pública, y asimismo ahí se contienen los principios propios del procedimiento administrativo en el artículo 2. Y ahí están formulados grandes principios, por ejemplo, el derecho de defensa o el principio de escritura. Entonces, compañeros, la conclusión sería que este artículo 1 y artículo 2 siempre van a ser fundamento legal de los escritos, los memoriales o los procedimientos que nosotros como abogados dedicados al derecho procesal administrativo presentemos ante la administración pública. Asimismo, también estos 2 artículos son el fundamento de varias instituciones que ya hemos venido estudiando en el primer y segundo segmento de nuestro programa de estudios. Y también se deben de conocer porque, reitero, una pregunta de parcial o inclusive del examen privado podría ser: bueno, compañero, dígame cuál es el fundamento del derecho de petición en materia procesal administrativa. Artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Podría ser: bueno, compañero, dígame cuál es el fundamento del principio de celeridad en la legislación administrativa guatemalteca. Bueno, el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. O le podrían decir a usted, compañero, ¿en qué ley están regulados los principios que son propios del procedimiento administrativo nacional? En el artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que los artículos 1 y 2 realmente son la base, son el fundamento y es donde se encuentra regulado
todo el contenido de los puntos 1 y 2 de nuestro programa de estudio de la Facultad de Derecho, como lo son el contenido número 1, el procedimiento administrativo, que ese ya lo agotamos, y el número 2, que es los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas, que ya lo agotamos, que dijimos que cuando se dicta una resolución administrativa, si el administrado está inconforme o estima que esa resolución administrativa le causa agravio o que es ilegal o que es arbitraria, entonces puede hacer uso de alguna impugnación o de algún recurso administrativo, que es la única vía legal o jurídica para cambiar una resolución, no hay otra. Las medidas de hecho, las críticas, hacerse las víctimas, eso no funciona, únicamente los recursos jurídicos administrativos. Entonces, el artículo 1 y el artículo 2 son el fundamento de el punto 1 y punto 2 de nuestro programa de estudios, los cuales ya se agotaron, y alguna parte va a ser objeto del segundo parcial. A continuación, lo que toca es ya iniciar con el punto número 3 de nuestro programa de estudios, que sería los recursos administrativos en la administración centralizada de Guatemala. Ahí sí ya vamos a hablar de lo práctico: recurso de revocatoria, recurso de reposición, cuáles son sus casos de procedencia, cómo, ante quién, cuándo, dónde y cuál es el plazo para tramitarlos, y por supuesto los recursos de la Ley de Servicio Civil, entre otras. Este va a ser el tercer punto de nuestro programa. Pero como no regresa al internet y únicamente estoy conectado a un teléfono, acá no les puedo compartir lo que tengo en una computadora, que es el programa, la ley de lo contencioso y una presentación que es especial para este curso. Entonces, por el día de hoy, compañeros, para no privarnos de tener la presentación y poder ir explicando y que ustedes hagan preguntas, únicamente antes de finalizar, consulto, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hablamos el día de hoy? Artículos 1 y 2 de la ley de lo contencioso. Yo tengo una pregunta, Liz, buenas noches, solo en lo que es por escrito. Tengo yo duda. Adelante. Porque yo recuerdo que en las clases anteriores, como este no es formalista también, sino que le da al administrado como las facilidades, ¿verdad?, para llegar y solicitar. En ese caso, es el impulso de oficio. El impulso de oficio es después de que se presenta la solicitud, pero esa solicitud puede ser oral o tiene que ser escrita siempre. Sí, compañera, efectivamente. Miren, la escritura es la regla general y la petición verbal, en este caso, es la excepción, porque para iniciar el procedimiento administrativo nosotros dijimos que aunque lo hagamos verbalmente, el funcionario o empleado público que tome nuestra petición lo va a dejar por escrito, en un acta, en algún formulario. Es decir, por eso es que, aunque la petición inicial pudiese ser verbalmente, porque yo sé que en las comunidades hay personas que no saben leer o escribir o no conocen el idioma español, etcétera, entonces se trata de facilitarles el acceso a la administración pública. Esa petición excepcionalmente y solo en casos calificados y cuando la ley lo permite expresamente, podría ser verbal, pero se convierte en escrito cuando el funcionario levanta acta o levanta en un formulario y ya queda por escrito la petición que tiene el ciudadano. Entonces, esa sería la respuesta. La regla general es la escritura. Excepcionalmente, la petición inicial puede ser verbal, pero se toma nota de ella para que quede documentada por escrito y saber exactamente qué es lo que está pidiendo el administrado, el ciudadano, el particular o cómo se le quiera llamar. Ahora bien, en cuanto a los recursos, a los medios de impugnación, ahí sí ya, como dijimos, aunque el procedimiento es gratuito y desprovisto de formalidades, siempre la persona va a tener que contratar a un abogado o a un estudiante de derecho muy bueno, porque redactar un recurso, interponer un recurso, únicamente lo sabe hacer un abogado que sepa de derecho procesal administrativo. Allí, la interposición del recurso ya es eminentemente por escrito. Revocatoria, reposición en una municipalidad, en la SAT, etcétera, va a ser por escrito y por lo regular siempre va a necesitar asesoría de abogado porque un ciudadano que no ha estudiado derecho no sabe ni siquiera qué es un recurso administrativo. Esa sería la respuesta. La escritura es la regla general. Excepcionalmente, en la petición puede ser verbal, pero siempre eso se va a documentar por escrito. Ya en procedimientos de impugnación,
de las resoluciones administrativas, ahí sí ya siempre va a ser por escrito y por lo regular con acompañamiento de un abogado colegiado. Esa sería la respuesta. No sé si hay otra pregunta. Sí, gracias, Ligue. El órgano administrativo, al recibir la petición, dice que le va a dar trámite y deberá señalar, como dice usted, las diligencias. ¿Qué significa en el sentido darle trámite? ¿Significa que ya fue aceptado? Sí. El trámite, darle trámite no es más que se inicia el procedimiento administrativo. Darle trámite es iniciar. Se va a decir qué diligencias se van a practicar, a quién se le va a correr audiencia, etcétera. Es darle inicio. Eso es darle trámite, darle inicio. Al final, con la resolución administrativa, ahí se va a indicar si se declara con lugar o sin lugar. Ese ya es el fondo del asunto. Si se acoge o no la petición del particular o del ciudadano, pero darle trámite es iniciar el procedimiento administrativo, pero sin resolver el fondo del asunto. Gracias, Lic. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, yo creo que ya no hay. Algún compañero puso que si compartía las diapositivas. Es que hoy ni siquiera pudimos abrir la presentación porque nos quedamos sin señal y aquí en un teléfono estamos, pero obviamente ya en la siguiente clase vamos a correr la presentación y también se va a subir al Classroom para que ustedes la puedan estudiar para el segundo parcial o para tenerla ahí de referencia. Con mucho gusto se va a compartir. En cuanto a lo del compañero la nota, por favor, compañero, envíeme un correo electrónico bien detallado. Yo me comprometo mañana a volver a llamar a control de nuestra facultad para darle solución a este problema, que es la única persona que aún no figura la nota, pero le vamos a dar solución, por supuesto. Entonces, compañeros, finalizamos la clase. Que tengan todos una buena noche y éxitos el día de mañana. Gracias, licenciado. Gracias, Lic. Bueno, feliz noche a todos. Gracias, Lic. Buenas noches. Feliz noche, compañera. Feliz noche.